Bueno, entonces, em, vamos entonces, pues esta parte va a ser solo la clase de Milce, ¿cierto? Pues solo tuvimos una clase de Milce, entonces bueno. Como tal, el sistema urinario va a tener entonces la función de producir, almacenar y eliminar la orina. Para eso va a ser el sistema urinario, básicamente. Entonces, el riñón va a estar encargado de producir la orina, mientras que la vejiga va a estar encargada de almacenar y expulsar esa orina, ¿cierto? Recordar pues que como los uréteres y la uretra son más como un poco de conducción, ¿cierto? Entonces, el riñón como tal va a tener entonces la función pues de mantener pues de producir la orina, ¿cierto? Y de excretar como eso que no necesitamos. Y así lograr pues mantener en el cuerpo un equilibrio hidroeléctrico, ¿cierto? De los electrolitos y un equilibrio ácido básico, ¿cierto? También el riñón va a tener una función endocrina que va a ser pues con la eritropoyetina y la renina, ¿cierto? Listo. Ahora pues como para ubicarnos un poco pues anatómicamente para que se entienda lo que va a pasar ahorita, entonces pues vamos a tener entonces como pues el riñón, ¿cierto? Entonces la parte más externa va a ser la cápsula, ¿cierto? Pero vamos a tener en cuenta algo, que por fuera de la cápsula hay otra cosa, hay un tejido adiposo, ¿cierto? Un tejido adiposo que va a coger y va a rodear al riñón, pero también va a coger y va a rodear a la glándula suprarrenal. ¿Listo? Luego entonces pues sería antes la cápsula, luego la corteza, ¿cierto? Que sería esto. Eh, y la médula, ¿cierto? Que serían como las pirámides renales. Podemos ver entonces pues que la médula llega acá, ¿cierto? Y hace como un triangulito, pero como que la corteza coge y que como que se mete, ¿cierto? Esos van a ser las columnas corticales, me parece que se llaman. Sí, las columnas corticales, ¿cierto? Pues acá podemos ver las pirámides renales, más o menos cuántas van a haber por riñón, ¿cierto? Importante pues acá la médula renal o la pirámide renal va a tener como dos partes, digamos. Una parte, pues como la parte más superficial, ¿cierto? Que va a ser esta, que va a ser la yusta medular o córtico medular, que va a ser como pues esta parte más pegada, digámosle, a la cápsula, digamos, pero no está pegada a la cápsula, está en la corteza, pero más para allá. Mientras que ya la papila renal como tal sería entonces ese vértice de ese triángulo, sería más como ese puntico donde ya pues se mete como hace cáliz menor, pues sería esto, y esos van a juntarse y van a ser el cáliz mayor y luego la pelvis renal, ¿cierto? Después seguiría con el uréter y bueno, por allá ya, entonces la vejiga y la uretra y esas cosas, ¿cierto? Ahora vamos a ver la nefrona, ¿cierto? ¿Qué es la nefrona? La nefrona es una estructura, ¿cierto? No es una célula, es una estructura que va a estar entonces conformada por esto rojito, esto azulito, esto cafecito y esto amarillito, ¿cierto? Entonces vamos a ver una por una, ¿cierto? El corpus va a estar conformado por el corpúsculo renal. El corpúsculo renal va a ser esto, ese circulito, ¿cierto? Más adelante pues vamos a ver cómo está conformado el corpúsculo renal, pero importante ahora, esto de adentro, ¿cierto? Y vemos acá cómo estos conducticos van a ser las arteriolas, ¿cierto? La aferente y la eferente. Y pues como tal ya los capilares fenestrados, importante recordar que son fenestrados, del glomérulo, ¿cierto? Por fuera vemos como que la delimita, se llama cápsula de Bowman. Y este espacio que hay entre ellas dos va a ser el espacio de Bowman. Listo, hasta ahí. ¿Para qué más? Entonces ese corpúsculo renal va a sacar como un túbulo, se llama el túbulo contorneado proximal porque es el que está saliendo del corpúsculo. Entonces coge, va a hacer pues acá unas vuelticas, ¿cierto? El túbulo contorneado proximal. Estamos en la corteza solo, pues en la corteza vamos a encontrar los corpúsculos y esos túbulos contorneados proximal. Si estamos viendo un corpúsculo, sabemos que es corteza, siempre van a estar en la corteza, no puede estar un corpúsculo en la médula, ¿cierto? Para tener eso en cuenta. Entonces,
va a hacer ese túbulo contorneado proximal, va a dar unas vuelticas, va a llegar más o menos un poco hasta la médula, y después ya va a empezar una cosa que se llama el asa de Henle, ¿cierto? Que va a ser esta cosita cafecita de acá, ¿cierto? Esa cosita cafecita de ahí, que va a tener entonces una porción gruesa, ¿cierto? Y una porción delgadita. Pues con su parte descendente y su parte ascendente, ¿cierto? Pues esa está en la médula, ¿cierto? Luego vamos a volver a subir, a volver a la corteza. Y en la corteza vamos a, pues se va entonces ya a hacer, pues ya no se va a llamar asa de Henle, sino que se va a llamar el túbulo contorneado distal. Este va a ser distal, porque va a ser el más distal, ¿cierto? Pero vemos que es este amarillito, ¿cierto? Vean hasta dónde viene. Pero ese túbulo contorneado distal, como que vemos como que se le une aquí, ¿cierto? El corpúsculo otra vez, como que se le une. ¿Qué es lo que está intentando mirar ese 7? En realidad sí, se le une para formar la mácula densa. Listo. Hay una cosa que se llama el aparato juxtaglomerular, que va a ser la mácula densa y células mesangiales extraglomerulares. Ahorita las vemos. Listo. Entonces va a ser ese túbulo contorneado distal. Listo. Y van, digamos que pues a desembocar en un coso que llama el túbulo colector, ¿cierto? Este túbulo colector, pues podemos ver acá, recoge la sustancia producida, pues como esa orina, de varias nefronas, ¿cierto? Hay una nefrona solita, pero el túbulo colector recoge de varias nefronas. Entonces, como a la gente le gusta complicarse la vida, entonces ya todo esto no se le va a llamar túbulo colector, sino que va a dividirse como en partes. La parte de la corteza del túbulo colector, no le vamos a llamar túbulo colector, sino que le vamos a llamar disque rayo medular. A la gente le gusta, ¿cierto? Embalarse sola, pero bueno. Entonces, la parte del túbulo colector que está en la corteza se llamará rayo medular. Que está pues como en la parte más superior, ¿cierto? De ese túbulo colector. Y la parte ya más inferior, donde ya casi que, mejor dicho, está drenando a la papila, va a llamarse el conducto de Bellini. ¿Listo? A ver si de pronto por ahí está anotado cómo se escribe. Es con B y doble L. Bueno, véalo acá, conducto de Bellini, ¿cierto? Entonces, entonces esta sería la nefrona, que entonces está compuesta por el corpúsculo, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal, y el asa de Henle. Listo. Importante eso. Pero hay una cosa que se llama túbulo urinífero, que va a ser una nefrona, listo, no más una, no todas, sino una nefrona con el conducto colector al que desemboque, ¿cierto? Esa va a ser, porque el conjunto de nefronas y el conducto colector se va a llamar lobulillo renal, ¿cierto? Varias, el lobulillo. Solo una nefrona y el túbulo colector se va a llamar túbulo urinífero. Entonces, pues podemos acá, pues se puede leer ahí, ¿cierto? Que vamos a encontrar en la corteza y que en la médula. ¿Listo? Y por si lo quieren, pues parar o algo. Y pues algo ahí como para tener en cuenta, vemos que esta está como más bajita y esta está como más alta, ¿cierto? Es que hay dos tipos de nefronas. Una que va a estar como más pegada a la médula, que se va a llamar justamedular, ¿cierto? Pues pegada a la médula, justamedular. Y una que va a pegarse como más como ya por allá la cápsula, ¿cierto? Como más arriba. Esa se va a llamar una nefrona cortical. ¿Listo? ¿Se diferencian? La verdad, pues no, todo es igual. Lo único diferente es el tamaño de la asa, pues que tienen, esa asa de Henle. Es lo único diferente. Pero pues la verdad. Entonces, aquí nos quieren mostrar esa nefrona, que es esto amarillito, ¿cierto? Con esas cositas rojitas y azul. Y acá nos muestran la nefrona con su componente vascular. Vemos que es un despelote, ¿cierto? Entonces, ahí nos querían mostrar el corpúsculo renal. Vamos a seguir mirando y vamos a buscar el corpúsculo renal, que es, pues, recordemos, pues, entonces, que es esta partecita de acá, ¿cierto? Este cosito en rojo, esta. Bueno, ese es el corpúsculo renal. Bueno,
Entonces ese corpúsculo renal va a estar como compuesto por dos cosas. El glomérulo, que es la parte vascular, ¿cierto? Es la parte vascular. Entonces va a tener su arteriola aferente, su arteriola eferente, y cuando ya está dentro, ya van a ser capilares, ¿cierto? Van a ser capilares fenestrados. Importante recordar eso. Entonces, va a estar compuesto por ese glomérulo y por una cosa que llama la cápsula de Bowman, que va a ser como que la que recubre ese glomérulo, ¿cierto? Esa cápsula de Bowman va a tener como células podocitos, así se llaman, podocitos. Y van a coger, y podemos ver acá como que los capilares no son rojos, sino como son amarillos. Pues es que esos podocitos van a coger y se le van a meter, ¿cierto? Y se van a como expandir por todos esos capilares, ¿cierto? Como que los van a rodear y abrazar y que muy lindo y todo, entonces se van a juntar, ¿cierto? Entonces, este corpúsculo renal, pues queremos que filtre lo que le viene de la sangre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a hacer para filtrar? Pues entonces va a filtrar con algo que se llama barrera de filtración, ¿cierto? Lógico, va a filtrar gracias a la barrera de filtración. Entonces van a coger y pues va a venir como esa sangre, todas esas cosas, y como que ahí se va a filtrar, ¿cierto? Recordemos que esta es la cápsula de Bowman. ¿Ven este espacio de acá? Se llama espacio de Bowman. Fácil, ¿cierto? Entonces ahí va a caer todo lo que se filtre de esos capilares, ¿cierto? Entonces, la barrera de filtración va a estar compuesta por tres cosas. Por de adentro hacia afuera, ¿cierto? Por el endotelio del capilar fenestrado, por el endotelio del capilar fenestrado, por la lámina basal y por los podocitos, ¿cierto? Importante pues de pronto si se menciona en el examen y uno dice, uy, ¿qué es esto? Los pedícelos. Pues imagínense que los pedícelos va a ser, si ven esta cosa, es el podocito, ¿cierto? Y ven estos pedacitos como unos brazos que van a coger y van a como abrazar al capilar. Bueno, eso van a ser los pedícelos, ¿cierto? O las prolongaciones de los podocitos. Entonces, bueno, acá pues vemos las tres capas. Es la hoja visceral de la cápsula de Bowman, es lo mismo que esos podocitos, ¿cierto? Eh, Ahora, vamos a ver lo que llama el aparato juxtaglomerular. ¿Qué es eso? Pues imagínense que ese aparato juxtaglomerular va a tener la función de regular el flujo pues como esa cantidad de flujo que le va a llegar al corpúsculo, ¿cierto? Entonces, pues va a regular el volumen de lo que vaya a filtrar, ¿cierto? O sea, que si deja pasar mucho, filtrará mucho, si deja pasar poquito, filtra poquito. Entonces, ese aparato juxtaglomerular va a estar compuesto por una cosa llamada mácula densa, que van a ser este es el túbulo distal, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ese túbulo contorneado distal cogía, subía y como que se le pegaba el corpúsculo renal otra vez? Bueno, esa parte que se está pegando va a ser la mácula densa. Vemos acá que las células son más grandecitas que las otras. Y entonces esa parte de los aglomerados va a ser la mácula densa y una cosa llamada las células mesangiales extraglomerulares, ¿cierto? Las células mesangiales extraglomerulares, ¿cierto? La gente le gusta complicarse con nombres, pero bueno, eso, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a ver aquí los podocitos en amarillo. Vemos como que entonces ellos cogen y como que se expanden por esos capilares y van a rodearlos, ¿cierto? Y pues acá como tal el capilar, ¿cierto? Entonces es importante eso, si quieren pues leer esto, se los dejo. Listo. Ahora, aquí, ya viendo histología como tal. Esto es el corpúsculo, ¿cierto? Todo esto es el corpúsculo. Vamos a ver entonces, recordemos qué conforma el corpúsculo. El corpúsculo lo conforma el glomérulo, va a ser esta cosa de adentro, y la cápsula de Bowman, que es este capsulita de acá. El espacio que hay entre ellas, esa cosa blanca, que no hay nada, eso se llama el espacio de Bowman, ¿cierto? Acordémonos de eso. Ahora, vamos a ver aquí como que vemos que todo esto como que hay espacio, ¿cierto? Pero acá como que se junta, ¿cierto? Aquí, ¿qué va a hacer? Esto acá vamos a ver que se juntan. Entonces, sabemos que esta va a ser
este va a ser el polo vascular, ¿cierto? El que se alcanza a ver que se juntan va a ser el polo vascular. En el polo vascular va a estar ese túbulo contorneado distal con su mácula densa, ¿cierto? Entonces ya saben, si les preguntan, este es el polo vascular, en el polo vascular se, pues, estarían, ¿cierto? Esas arteriola aferente y eferente, la mácula densa, ¿cierto? Y ya, sería todo. Entonces acá nos están intentando señalar, es que en el corpúsculo hay dos polos, está el polo vascular, pero también está el polo urinario. Si sabemos que está el polo vascular, buscamos donde hay huequito, por acá hay un huequito, ¿cierto? Listo. Polo urinario, ya, fácil y sencillo. Luego pues acá están como la diferencia entre cada túbulo. La verdad, ponerse a buscar cada túbulo faltando un día para el examen. ¿Para qué eso? Más bien, importante recordar más fácil. El distal se ve la luz y el túbulo contorneado proximal no se ve casi la luz. Entonces vamos a ver acá. Recordemos, corpúsculo con su maculita, todas esas cosas. Cápsula de Bowman, listo. No nos interesa eso. Ahora vamos a ver los túbulos. Miramos que entonces el proximal no se ve casi la luz. Busquemos uno que no se ve casi la luz. ¿Ve? Acá no se ve casi la luz. Acá no se ve casi la luz. Acá, ni se ve la luz. Ese es el proximal. Listo. Mientras que entonces el que sí se vea la luz o que se vea más, este es el distal, este es el distal, este es el distal. Listo. Fácil. Entonces, pues acá podemos también entonces mirar. Por acá va a estar como la mácula densa, ¿cierto? Como que se intenta como unir por acá. Vamos a buscar el otro lado. Entonces por acá el polo urinario del corpúsculo. Listo. Que ahorita pues no sé si se alcanzó a ver bien en la anterior. Hasta ahí ya terminamos como tal con como esas nefronas, el aparato extraglomerular, el túbulo urinífero y esas cosas. Listo. Ahora, vamos a ver como tal las características pues del resto. Entonces, en el resto vamos a encontrar, exceptuando la uretra, ¿cierto? Vamos a encontrar un epitelio transicional, que pues en el sistema urinario le vamos a decir urotelio. ¿Qué pasa acá? El epitelio transicional, recordemos, nos vamos por allá al caso de generalidades, me parece que es el epitelio transicional, básicamente imaginémonos un globo, ¿cierto? Un globo desinflado. El globo desinflado es un globo desinflado, ¿cierto? Ya, normal, listo, ya, eso era todo. No mentiras. Entonces uno lo infla, lo va inflando, lo va inflando, lo va inflando, y ese globo pues se va a expandir, ¿cierto? Pero vemos que ese caucho no se rompe, ese caucho como que se alarga, ¿cierto? Como que se expande, se alarga, pero no se ha roto, ¿cierto? Eso más o menos, haga en cuenta que es, por ejemplo, como lo que hace la vejiga, ¿cierto? La vejiga va a coger, va a estar vacía, va a estar como, sí, vacía, y cuando se llene, pues como que se va a expandir, ¿cierto? Gracias a el epitelio transicional que permite esas cosas. Todo como este sistema urinario va a tener ese epitelio transicional, excepto la uretra, que la uretra pues va a tener un tejido, pues un epitelio diferente que va a ser estratificado, queratinizado, ahorita lo miramos. Importante, entonces, va a tener su capa de la mucosa, la muscular y la adventicia. Listo. En algún lado decía que su mucosa, pero como la profesora no nos los dijo y otros autores dicen que no, pues no la consideran como tal, pues que sea importante, nosotros no le vamos a poner cuidado. Bueno, entonces listo. Entonces esa mucosa pues va a tener su epitelio, su lámina propia, que todo epitelio tiene, y su túnica muscular, que va a ser entonces interna longitudinal, longitudinal interna, longitudinal externa y circular media. O sea, en la parte interna va a ser longitudinal, en la parte externa va a ser longitudinal y en la parte media va a ser circular, o sea, para allá, ¿cierto? Y luego la adventicia, pues, que es la diferencia, ¿cierto? Importante recordar porque fijo nos lo van a poner en el práctico, esto es un uréter, se parece mucho a un esófago, pero es diferente. Pero es un uréter, pero se parece a esófago. Listo, importante recordar, el que se parece a un esófago es el uréter, listo. Ahora, la vejiga. Importante de la vejiga va a ser la misma bobada, epitelio transicional, es decir, un urotelio, ¿cierto? La misma túnica muscular. Acá importante, como tal todo va a tener músculo liso.
porque pues nosotros no es como que contraigamos pues el uréter, ¿cierto? Pues quién ha hecho eso. Pero en la vejiga sí vamos a tener aquí, ¿cierto? Como al final de la vejiga, por donde va a salir la uretra, sí vamos a tener como un esfínter, ¿cierto? Porque va a haber un músculo esquelético en ese orificio que nos va a permitir, pues el músculo esquelético es el que nosotros contraemos, ¿cierto? El liso no. Entonces ese músculo esquelético, pues nosotros lo vamos a poder contraer. Importante clínicamente, pues la mucosa de esos epitelios tienen unas características que ahora, pues fisiológicamente no nos van a importar. En tercero, lamentablemente sí, pero ahora, no. Entonces, pues vamos a saber nomás que tiene unas características que le van a dar una gran afinidad por la bacteria, pues E. coli, que eso va a explicar entonces la mayoría de las infecciones vesicales. Ahora por allá, entonces vamos a ver ya la uretra, la parte final. Ya vimos el uréter, pues ya vimos el riñón, ya vimos el uréter, ya vimos la vejiga, ahora la uretra. La uretra, esta es la uretra masculina y vamos a ver la diferencia con la femenina. Vemos que es diferente, ¿cierto? Ojo, pues se confunde. En la uretra masculina vamos a encontrar que va a medir bastante, va a medir desde la uretra prostática va a medir 20 centímetros, ¿cierto? Mientras que la femenina pues va a medir unos poquitos 4 centímetros. Cagada, ¿cierto? Porque entonces la uretra femenina pues va a tener como pues un mayor riesgo, ya que pues es más cortico, un mayor riesgo de infectarse. Por eso pues va a tener unas glándulas llamadas las glándulas de Litre, que van a ser unas glándulas que van a proteger y evitar que esas bacterias entren y pues a la vejiga, ¿cierto? Y causen infección, ¿cierto? En la vejiguita. Mientras que vamos avanzando en la uretra, pues en la mujer también, sino que como es más corta, pues la uretra de la mujer es más cortica, pues no se va a alcanzar a definir como ese cambio, mientras que la uretra masculina sí, ese cambio de epitelio, que en la uretra prostática, acá se las puse, la uretra prostática va a tener un epitelio, en la membranosa otra y en la esponjosa o peniana otra. Lo importante para recordar, faltando un día para el examen, que el meato urinario, que el meato, el huequito, tiene un epitelio estratificado queratinizado. El resto tiene un epitelio diferente. La uretra en el meato, en el huequito, va a tener estratificado queratinizado, tanto en la mujer como en el hombre. Ya, eso es lo importante. Espero se haya entendido. El que no me haya entendido, por favor me lo dice y listo. Yo le intento explicar de otra forma.